Vamos a hacer este último que todavía no entró casi que, bueno, ya las 11, pero bueno. Si se recordarán, el último día de clases hablamos de la media aritmética y la forma de poderla determinar. Vimos que hay tres formas de poderlo hacer, que es la media con datos simples y la media con datos agrupados y la media con datos agrupados e intervalos de clase. Entonces, por ejemplo, en el primero, que sería la media, que va a ser una X testada, sería media con series simples. O también puede ser media con datos sin agrupar. Para acá vamos a utilizar la fórmula que es la más sencilla, podríamos decir, que es la media igual a la sumatoria de frecuencias partido n. Esa sería la fórmula para la media con datos simples. ¿Pueden visualizar bien? ¿O quieren que mueva algo? Linda, solo puede Linda, tal vez subir poner un poquito más arriba. tantito arriba. Ahí. Sí, Linda. Muy bien. Bien, entonces vamos a poner como ejemplo, vamos a suponer que ustedes me dieron algunos datos de pesos, van a ser pesos estos datos. Y fueron datos que no se repiten y el dato, bueno, aquí no importa de qué forma se dé el dato, pero vamos a empezar con el dato menor que sería 90, luego 110, 115, 118, 122, 125, 140 y 155. Bien, entonces, con estos datos determinen ustedes la media utilizando esta fórmula. Recuérdense que es la sumatoria de frecuencias, son la frecuencia, recuérdense que es los datos que aparecen aquí y n es el número total de valores. Entonces, traten ustedes de hacer el ejercicio, después lo vamos a resolver. $121.87. Sí, solo que hay que aproximarlo al inmediato superior, que sería 122. Ok, gracias, Lick. Para servirle. Este resultado no tenemos que dejarlo solo ahí. Bueno, vamos a resolverlo y luego les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Para los que no lo hayan todavía terminado. Voy a darles unos minutos más. ¿Cuánto dijo que quedaba Linda? 122. ¿Eso le dio? Sí, Linda. Ah, bien. Lo resolvemos. Bien, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de estos datos, o sea, 90 más 110 más 115 más 118 más 122 más 125 más 140 más 155. Esto nos da 975, ¿verdad? ¿Eso les dio? Voy a hacerlo acá, que es
Eso les dio 975. Sí, Lick. Bien. ¿Dividido cuánto? 8. Dividido 8, porque hay 1, 2, 3. Entonces va a ser igual a 121.87, ¿verdad? Que al aproximarlo es 122. Entonces, vamos a suponer que estos son los pesos, como les decía, de un grupo de estudiantes de la sección T. Y estos 122 es el promedio calculado, aritmético, si ustedes quieren llamarle así, del estudio que se acaba de realizar. Entonces, podemos decir que en un estudio realizado en la sección T para determinar el promedio calculado con datos, con datos simples o con serie de datos simples o con datos no agrupados, como ustedes quieran llamarle, fue de 122 libras. Porque el 122 solo así no nos indica nada. Tenemos que anotar qué es lo que estamos presentando o qué significa ese número. No sé si me explico. Sí, licenciada, gracias. Sí, Lick, gracias. ¿No hay ninguna duda? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Licenciada, perdone, yo recibí estadística el año pasado y tenía entendido que una forma también como que de averiguar ese número es como dividiendo en partes iguales las cantidades y el número, por ejemplo, si fuera un número impar el total, es el número que queda fuera es como, por decirlo, el resultado. Por ejemplo, en este caso... Creo que, solo déjeme comentarle, creo que está confundida, ahí es con la mediana. Ahorita ok. recuérdese que estamos determinando la media. Con Ok, la ok. mediana es donde se determina el 50% de los casos. Que Ya. queda sobre sí un 50% y debajo de sí el otro 50%. Ok, muchas gracias, Ajá, sí, licenciada. eso lo vamos a ver después de que terminemos con la media. Bien, ¿no hay ninguna duda de esto? No, Ligda. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Ese es de la página 141, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Bien, con la media con datos agrupados, aquí es otra fórmula. La fórmula sería siempre media es igual a la sumatoria de frecuencias por valores dividido sumatoria de frecuencias. Entonces les voy a anotar yo los datos de los valores y de las frecuencias para que nosotros determinemos la media. Siempre vamos a tratar de seguir con lo mismo de los pesos. Después cambiamos. O sea que empezamos entonces con los datos de la fórmula que sería X, que está acá, la frecuencia y luego frecuencia por valores. Entonces, el primer dato es 90, el siguiente es 110, 115, 118, 122, 125, 140 y 155. No sé si todavía ven el último número. Sí, Lick, mira. Bien. Entonces vamos a determinar en este estudio que realizamos que hay 5 estudiantes que tienen un peso de 90 libras. Hay 8 que tienen un peso de 110 libras. 7 que tienen un peso de 115 libras. 11 que tienen un peso de 118 libras. 15 que tienen un peso de 122 libras. 10 que tienen un peso de 125 libras, 12 que tienen un peso, perdón, de 140 libras y 4 que tienen un peso de 155 libras. Entonces lo que nosotros tenemos que determinar es frecuencia por valores.
Traten de hacerlo y luego lo vamos a hacer nosotros también aquí en la pizarra. Licta, disculpe, solo Dígame, con una duda. dígame. ¿X se multiplica dentro de la frecuencia? Por la frecuencia, es multiplicado valores por frecuencia, porque la fórmula dice que es sumatoria, es sumatoria de frecuencias por valores, partido a la sumatoria de frecuencias. En este caso sería 90 por 5, ¿estaría bien así? Así es, ajá. Ah, ok, gracias. Bueno, me dicen cuando alguien ya haya terminado. Yo saqué todo y me dio 123. 123. ¿Cuánto le dio la sumatoria? ¿Cuánto le dio la sumatoria de frecuencias por valores? La sumatoria de frecuencias por valores, 8813. ¿Y la sumatoria de las frecuencias? 72. Entonces hay algo ahí mal porque no es 223. No es 123. Ajá, sí, perdón, sí, 120, no es, Ciento no es 100, es 114. 122. 122. Sí, sí, es 122. Está 122.40, pero al aproximarlo se queda en 122. Recuérdense que se aproxima después de 50. Si le hubiese dado 122.50, ahí sí lo aproximaría a 123. Ok, listo. ¿Los resolvemos? ¿O quieren seguir intentando los que no han terminado? Sí, por favor, licenciada. ¿Los resolvemos ya? No, Bueno, van a por seguir favor. intentando. Ya, está bien. Ya aquí los compañeros les dieron el resultado.
Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Dígame, César. En este caso de que el resultado de 122.40 se le quita esos decimales. Sí, para dejarlo como entero, sí hay que quitarle decimales. Cuando es mayor Para a que quede 100. 122. Así es. Ah, es correcto, es correcto. Perdón. Sí, es que es cuando Gracias. pasa de 50, o sea, si el resultado hubiese sido 122.50, ahí sí lo tendría que haber aproximado a 123. Sí, sí, correcto, gracias. Para servirle. Bueno, lo vamos a responder. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar los valores por las frecuencias. Si multiplicamos 90 por 5, ¿cuánto nos da? 450. 450. Ajá. 110 por 8, 880. 880. 115 por 7. 805. 805. ¿Cómo? 805. 805. 118 por 11. 1298. 1298. 122 por 15. 1830. 1830. 125 por 10. 1250. 140 por 12. 1680. Y 155 por 4. 630. 630. Esta sumatoria entonces nos da 8813. 8.813. Y esta sumatoria de aquí nos da 72 datos. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir los números que nos dieron con la fórmula. O sea que la sumatoria, que es esta, de frecuencias por valores nos da 8.813. Dividido la sumatoria de frecuencias, que es esta, que es el 72. Entonces esa operación nos da 121.87, que al aproximarlo sería 122. Lic, ahí da Casualmente nos dio que las 122.40. series simples, si se dieron cuenta, pero no, eso no quiere decir que siempre vaya a dar ese resultado, que sea siempre igual el resultado, sino que varía. Si ven los ejercicios del libro son diferentes, varía el resultado. Y es un ejercicio, creo yo, de edades. Lic, creo que ahí está el 121.87 está mal, es 122.40. Ajá. Ay, sí, 122.40, es que el 121.87 fue el anterior. Era para ver si estaban poniendo atención. Están despiertos. Para ver si estaban ahí concentrados. $122.40, sí, así es. Y aproximado es 122. ¿Alguna duda de esto? ¿No hay dudas? No, linda. Entonces vamos a pasar con la media con datos agrupados e intervalos de clase. Para determinar la media con datos agrupados e intervalos de clase, hay dos formas de poderlo hacer. Incluso también hay dos fórmulas para determinar la media. Una que es por medio del método largo,
que a la vez es el más corto y otro por el método corto. Nosotros vamos a hacerla solo por el método largo porque es la forma más fácil. La otra es un poquito más complicada, entonces vamos a hacerlo de la forma más fácil. Las dos formas de también de determinar un intervalo es que se les dé el intervalo con el cual deben de ordenar los datos. O sea, se les da una cantidad X de datos y se les pide que lo ordenen utilizando un intervalo X, que podría ser 5, 8, 12, etcétera, etcétera. Y si no se les da el dato del intervalo, entonces hay que determinarlo. Y para poderlo determinar se va a utilizar la fórmula de Sturges. Que es la siguiente, que es intervalo igual a oscilación. La oscilación es igual al dato mayor menos dato menor. Y esto es partido 1 más 3.322 por logaritmo de n. Entonces, para determinar un intervalo necesitamos prácticamente 3 datos, que sería el dato mayor, el dato menor y el número total de datos. Entonces, si nosotros hacemos nuevamente o tomamos en cuenta los valores anteriores de los pesos, podríamos determinar el intervalo y diciendo que como son pesos, ¿se acuerdan que lo que acabamos de ver? Que el dato mayor es 155 libras, ¿verdad? El dato menor es 90. Y el total de datos son 72. Entonces, con esos datos nosotros podemos ya determinar la fórmula. O sea que la oscilación sería entonces el dato mayor menos dato menor. Lo voy a cerrar acá. No es esta. Estos dos datos se restan. Y luego se determina el intervalo de n. Perdón, es el logaritmo de n. Entonces, nosotros trabajamos de esta forma. Sacamos primero el logaritmo, luego lo multiplicamos por 3.322 y de último lo sumamos. Hay que tomar en cuenta que estos dos datos son constantes, estos no varían, siempre van a ser los mismos. Lo que va a variar es el dato de n, que sería el total de datos. ¿Quieren determinarlo ustedes solitos? Sí, Ligda. Traten de hacerlo y luego lo resolvemos. Ligda, en el logaritmo siempre se aproxima para dejar enteros. No, se aproxima al final de la operación, pero el logaritmo en sí no se debe de aproximar, sino que debe de trabajarse tal y como da el resultado. O sea, se saca el logaritmo, luego se multiplica por 3.322 y después se suma con el 1. ¿Hay alguien que tenga problema para determinar el logaritmo?
El logaritmo, licenciada, se resta datos mayor y datos menor. No, no, la oscilación es la que es el dato mayor y dato menor. En el logaritmo se trabaja la parte de abajo de la fórmula, que es logaritmo de n, que sería el logaritmo de 72, lo multiplicamos por 3.322 y después lo sumamos. Lick, la respuesta es 9. Sí. Gracias. ¿Hay alguien, como me preguntabas, que tenga problema con determinar el logaritmo? Dígame, Ismelda, ¿me quiere decir algo? Sí, licenciada, gracias. Yo tengo problema con eso. A ver, Perdón. cuénteme, ¿cuál es el problema que está No teniendo? sé cómo sacar ese logaritmo. ¿Tiene calculadora o tiene el Sí. teléfono? Tengo el teléfono y tengo la calculadora científica en el teléfono. Bueno, entonces tiene ya la calculadora puesta en el teléfono. Correcto. Entonces, a veces se puede hacer de dos formas. Son diferentes las calculadoras de los teléfonos. Por ejemplo, en el mío yo anoto primero el número, después, ¿cómo se llama? Presiono la tecla donde dice logaritmo. Y hay otras que primero se presiona la tecla del logaritmo y después el número. ¿Pruebe hacerlo primero presionando el número y después la tecla del logaritmo? Sí, me da error. Bueno, entonces es al contrario. Presione primero logaritmo y anote el número. Ok, ahí sí ya me dio el resultado. Ajá, entonces ese es el logaritmo de n. Después ese resultado que le dio lo multiplica por 3.322. Muy bien. Yo creo que ahí ya no me pierdo. Gracias, Bueno. Lick. Gracias, muy amable. No se preocupe, para eso estamos. Ligda, disculpe, ¿cómo sacó logaritmo? No le entendí en eso. Bien, ¿usted tiene su teléfono? Calculadora científica, Ligda. Calculadora científica, bueno, tiene la tecla donde dice logaritmo. ¿Correcto? Presione esa tecla donde dice logaritmo y luego marca el número. Número 72. Ajá, sí. Ok. ¿Y después? ¿Ya le dio el resultado? 1.85. 1. Sí, ajá. Ya le dio ese resultado, le dio. Correcto, 1.857. Ajá. Eso lo debe de multiplicar por 3.322. Multiplicado por 3.322, porque recuérdense que lo que estamos tratando de determinar es esta fórmula. Lo primero es, bueno, ya sacamos aquí la oscilación, que es dato mayor menos dato menor, que de esto da 65. Entonces ahorita vamos a trabajar la parte de abajo de la fórmula, que sería primero determinando el logaritmo de n, que en este caso es 72, luego lo multiplicamos por 3.322 y de último lo sumamos. Me dio 6.17. 6.17. Pero recuérdense que también hay que sumarle el 1. Le falta sumar ahí el número 1 de la fórmula. Sería 7.14, 7.15. 7.17 da. A mí me dio 7.17. Ajá, sí, 7.17. Bueno, ¿y después? Luego hace la última operación, que sería la división. Divide 65 dentro de 7.17. Me dio 0.11. No, ahí algún error hubo. Borre lo que tiene en la calculadora, anote el número 65 y divídalo dentro de 7.17. Ahora me dio 9.06. Ajá, ese es el resultado. Que a la próxima 9.06. quedarían 6. ¿Nos quedaría? En 6. Solo 6. Ajá. Excelente, Ligda, muchas gracias. Ahí está. Lo vamos a resolver. Resolvámoslo. Sí, Ligda, por... Ajá. Vamos a hacerlo paso por paso.
Voy a borrar todo para que nos quede espacio para hacerlo paso por paso. Pero voy a anotar la fórmula para que ustedes... O sea, recuérdense que la fórmula es del intervalo. El dato mayor era 155, ¿verdad? Menos 90. Bien, entonces ahí tenemos ya los datos que vamos a determinar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Entonces luego vemos que la oscilación es 155 menos 90 nos da 65. Luego vamos a determinar el intervalo. Perdón, el logaritmo. El logaritmo sería 1.857. Si desean, pueden dejarlo así o dejarlo en 1.86. Lo que puede variar es un número más o un número menos, pero no les va a afectar. Luego, siguiente paso es siempre el 65. Nunca se les olvide anotar la oscilación, porque a veces se les olvida la oscilación y se dedican a determinar esta parte de abajo de la fórmula. Y cuando llegan al final de esto, lo toman como que fuera el intervalo y no es así. Entonces sería 1.85 por 3.322. Nos da 6.17. Que esto va a ser igual a 65 partido 6.17 más el 1 de la fórmula. Sería 7.17. Que al hacer la operación nos da 9.06, que al aproximarlo nos queda en 9. ¿Alguna Perdón, duda? ahí Sí. me perdí cómo sacó el 6.17. Multiplicando el logaritmo por el 3.322. Ah, ok. Y siempre el 1 se va colocando, ¿verdad? Sí, porque no se ha hecho la operación del 1. El 1 es lo último que se suma. Porque recuérdense que según la ley de los signos, es primero se multiplica y luego se suma. Por eso es que hay que trabajar siempre de derecha hacia la izquierda. Entonces, sacando el logaritmo, multiplicándolo y luego sumando. Y de último se hace la división. Entonces ahí podríamos decir que para organizar los datos de los pesos de un grupo de estudiantes de la sección T, el intervalo es de 9. Ponemos otro ejercicio. ¿Ya comprendieron este? Sí, licenciada, gracias. Ponemos otro ejercicio. Sí, gracias. Vamos a hacer un ejercicio y ustedes me dan los datos. Vamos a ver, ¿hay alguien en el salón que tenga más de 50 años? De plano que no, ¿verdad? Esaú. Yo no estoy preguntando quién, solo que me digan cuál es la edad mayor de los que están ahorita en el salón, para que no se sientan mal, no, ni siquiera estoy viendo. No hay nadie que tenga... 42. 32, pero no hay alguien que tenga más de 32. 42, Lick.
Ah, 4.2. ¿Hay alguien que tenga más de 42? 48. No, 48. Bien. Entonces, dato mayor va a ser 48. Sería el dato mayor. ¿Y hay alguien que tenga 17? ¿O 18? ¿O 20. 19? ¿Cuánto? 20, me dijo. Sí, licenciada. ¿No hay alguien que tenga menos de 20 en el salón? 18. A ver, dato menor. Y ahorita hay conectados 73. Y son 160 y algo. Bueno, determinan entonces el intervalo con estos datos. Ligda, a mí me dio 4.17, que dejándolo en número entero sería 4. Ah, ya. Todavía no lo he hecho, ahorita lo voy a hacer. Para ver si nos dio igual. Sí, Lick, a mí también me dio 4. Muy bien. Entonces quiere decir que sí. ¿4.17 o 4.18? 4.17 me dio a mí. Sí, ¿verdad? Que se quedaría en 4. Como se dieron cuenta, en el anterior lo hice paso por paso, pero nos podemos obviar el paso por paso y hacerlo de un solo. Ustedes me dicen si lo resolvemos ya. Sí, Ligda, gracias. Lo resolvemos ya. Bueno. Entonces, la oscilación es, el intervalo sería igual a oscilación 48 menos 18 partido 1 más 3.322 por logaritmo de 73. Entonces va a ser igual a, aquí sería 48 menos 18 es 30 dividido, vamos a determinar el intervalo, el logaritmo de eso, 73 logaritmo nos da 1.86. Eso lo podemos multiplicar por 3.322, nos da 6.189 más 1 nos da 7.189 o podemos dejarlo como 7.19 si ustedes desean. Vamos a dividir 30 dentro de 7.19. Nos da siempre el mismo resultado, 4.17, que al aproximarlo nos queda en 4. ¿Está claro? Sí, Lick.
Si hay dudas, pregunten, no se preocupen, aquí estamos para resolverlas. Sí, Ligda, yo me pierdo acá, mire, pues ¿Cuál de no los se pierde? cientos del ¿Cómo? log, el logaritmo ya lo saqué, que es 1.86. Va, Ah, 1.86 lo multiplico por 322. 3.322. Está en la fórmula. Es que tiene que guiarse por la fórmula, porque recuérdese que la fórmula es así. Sí, bueno, y después ya, ya suma el número Solo con 1 de la verdura porque fórmula. no hay pollito. 1.86. No hay pollito. 3.322. ¿Ya lo hizo, Johnny? Ahorita lo estoy haciendo, Ligda. Ujú. 7.18. Bueno, se Ajá. aproxima, ¿verdad? No, se puede quedar así, si ustedes quieren, solo en el 7.18.9 o en el 7.18.9 o en el 7.19, si ¿Ah? lo quieren aproximar ahí, aunque no es necesario aproximar, porque lo que sí es necesario es aproximar aquí al dato final. Ok. Sí, Ligda, ahí está. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, les dejamos un ejercicio para que lo hagan en casa. Sí, Así el Ay, sí, próximo día licenciada, por estamos favor. el próximo día empezamos con la media, porque aquí todavía no hemos llegado a la media con datos agrupados de intervalos de clase. Vieja Todavía esta. no. Ahorita solo estamos viendo cómo podemos organizar los datos. Compañera, su micrófono está abierto. Manuela. Hagámoslo de los pesos. Espérame, vieja. Es que la Lick está dando clase. Decirle a mamá que me espere. Manuela, su micrófono. Lo siento, disculpe. No se preocupe. Suele suceder. Vean, hagámoslo con los pesos de el mayor peso de aquí de la sección T. ¿Cuál será el peso mayor? $130. Ese no creo que sea el mayor. 200. Bueno, eso todavía. El menor, perdón, ¿hay alguien que pese menos de 100? ¿O después de 100? Yo peso 98, Lick. 98. Y ahorita ya alguien ingresó más, ahorita hay 74 en el salón y el total de datos es 74. Entonces resuelvan eso para el próximo día y me dicen cómo les fue. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. No vayan a desmayar. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. ¿Qué manda? Feliz noche, licenciada. Fíjese que casi no lo escucho. Feliz noche, Madeline. Ahí era 98. 200, sí, 298 y 74. Ah, ok, muy amable, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Brenda. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Alice. Feliz noche, Cindy. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Sí, Marlene, ¿me quiere hablar? Sí, disculpe. Por ejemplo, me imagino que en el examen vendrán estos casos, ¿verdad? A la hora de responder, ponemos, por ejemplo, solo el número, o sea, solo la cantidad, o ponemos la respuesta así como tal, como vienen en el libro. Ah, sí, hay que anotar el análisis, la respuesta, porque el número por así no nos indica nada. Hay que decir Muy bien. a qué se refiere ese número o de qué es. Muy bien.
Está bien, gracias. Para servirle, Marlene.